¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda. Una vez más, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda 8. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Aila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto de México como universal. Muy bien. Hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de el Congreso de Viena de 1815. ¿Sí? Dentro del marco de la época de restauración, una etapa que sobrevino una vez que se logra una vez ocurrida más bien la derrota de Napoleón Bonaparte, que prácticamente lo terminó enviando al exilio y donde pasaría prácticamente sus últimos días de vida, sus últimos años de vida, perdón, ¿sí? En la isla Santa Elena, donde terminaría entonces falleciendo, y ya sería en años posteriores que se llevaría el proceso de extradición de sus restos mortales. Hablar del Congreso de Viena, como les mencionaba, es sin duda hablar, como ya habíamos venido hablando, ese proceso de restauración. Así como en la historia de México, hubo una etapa de la República restaurada, así como ya cuando hablemos ya en la historia del siglo XX, de que después de la Segunda Guerra Mundial vino la conformación de la ONU. Entonces en este caso se dio que el Congreso de Viena fue la etapa de restauración tras los graves estragos causados por tanto la Revolución Francesa como las mismas guerras napoleónicas, que prácticamente, hay que recordarlo, Napoleón tuvo a gran parte de Europa a sus pies, o sea, tuvo avasallada a Europa, y su intento por querer abarcar más territorios le terminaría siendo contraproducente, y con ello lo conduciría a su dolorosa derrota en Waterloo, y con ello su derrocamiento y exilio. El objetivo principal, es por eso que el objetivo principal de este congreso, de este encuentro que se dio entre las principales potencias, sobre todo las potencias vencedoras de Napoleón Bonaparte, como lo fueron el Reino Unido, Prusia, Austria, Rusia, fue la concentración de poder, el equilibrio de poderes, la legitimidad de los monarcas, el restablecimiento de el sistema absolutista, como una manera de demostrar que la figura principal del monarca, es decir, del rey, era por gracia divina, a comparación de los gobiernos que se intentaron imponer, que se impusieron más bien como efecto de la Revolución Francesa, tal el caso de Napoleón, que mencionaban que no fue por poder divino, sino que fue por la vía de la fuerza y de la violencia. Entonces es así como lo deducen. Entonces, ¿cómo se debe definir entonces la figura del monarca? Que de acuerdo a la ideología absolutista, que es prácticamente, debe ser prácticamente la representación de un ser supremo, o sea prácticamente es el ver al monarca como un dios, como un omnipotente todopoderoso. Pero ha sido una burda comparación. ¿Sí? Tal exactamente como se observaba en la historia antigua con los egipcios, que veían en el faraón como su máxima deidad, su máxima divinidad, como ahora sí que la representación física, en ese caso de Amon-Ra. Ahora lo mismo se observaba en este periodo de restauración de Europa, con el hecho de declarar que la figura del monarca era una figura prácticamente divina. ¿Sí? En términos generales, este congreso de Viena
se centró específicamente en que más bien se gobernara en equilibrio, es decir, ni uno más, ni uno, es decir, ni uno superior, ninguno inferior. O sea, establecer en este caso el equilibrio de poderes entre las diversas monarquías europeas, así como también el evitar a toda costa que volvieran a proliferar de nuevo las ideologías que se expandieron durante la Revolución Francesa, como lo eran las ideologías ilustradas. O sea, en términos generales era restablecer de nuevo las figuras monárquicas, pero había una situación que las ideas liberales estaban ya tan expandidas por gran parte de Europa que finalmente no se daría esa situación de que se volvieran nuevamente a restablecer las monarquías en relación al régimen absolutista, que basta recordar lo que era un poder absoluto que el monarca ejercía sobre la población a la que prácticamente tenía avasallada. O sea, esta situación nos menciona que querían retornar a aquellos tiempos, pero como les decía, ya de una u otra manera las ideologías ilustradas ya habían hecho eco, habían ya simbrado por completo al resto del mundo. Entonces ya no se daría de la misma manera. Y es que para los grandes monarcas toda proliferación de ideologías liberales ilustradas era prácticamente considerado como una amenaza, una amenaza, lo cual prácticamente pondría en jaque tanto sus intereses así como también su poderío sobre la población europea. Entonces, como les decía, en términos generales se buscaba el equilibrio de poder, así como también la legitimidad de la figura monárquica. Y, o sea, fue prácticamente la limpia que se estaba haciendo en Europa luego de los estragos que dejó tanto la Revolución Francesa como las guerras napoleónicas. Y esto a la vez trajo como consecuencias que justamente esas potencias vencedoras, principalmente Reino Unido, que no le interesaba obtener más territorio, sino que simplemente controlar el comercio marítimo, es decir, el amo y señor del dominio marítimo. ¿Sí? El caso de Rusia obtiene el control tanto de Polonia como de Finlandia. Austria se apodera de Italia controlando lo que es Lombardía y Veneto. Prusia obtiene los territorios de Renania, Sarre y Sajonia. Mientras que Francia, a quien por cierto pretendían excluir por esa misma situación de que tuvo avasallada Europa durante el imperio napoleónico. Mas, sin embargo, como una manera de evitar que Francia volviera a expandir sus ideologías liberales, fue prácticamente taponeada, ¿sí? Taponeada en sus territorios por las naciones de Bélgica y Holanda, llamada también los Países Bajos. Es así como se presentan estas situaciones en lo que es el proceso de restauración y el proceso de consolidación de Europa, que en términos generales su objetivo central era establecer la unificación
de las naciones europeas y con ello evitar que se registraran nuevamente acontecimientos como los ya mencionados, que fueron la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, que sin duda alguna dejaron fuertes estragos. Muy bien, eso es todo. Saludos. El rock es cultura. Don't let me down. Don't let me down.